Bueno, le damos gloria a Dios por la vida de cada uno. Oiga, estoy contento que hoy la visita que tenemos hoy, mi amigo Johnny, Dios lo bendiga, Mónica, qué bendición. Sino que Johnny es un discípulo, ¿no? De hace unos cuantos añitos. Y bueno, me alegra mucho de que hoy nos esté acompañando. Y bueno, Dios los bendiga mucho a todos. Amén. En estos días hemos venido hablando de un tema bien especial que ha sido ¿cuál? La familia, ¿cierto? Hace 8 días nomás hablamos de el mayor desafío del amor, ¿sí se acuerda? El mayor desafío del amor. ¿Y cuál era el mayor desafío del amor? Amar a los que son difíciles de amar, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad no lo tenía dentro de mis cronograma, pero bueno, sentí de parte del Señor compartir este tema hoy y creo que es bien importante. Y es acerca del matrimonio. Unos dicen amén, otros dicen ay, 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 otros dicen, otros más bien no dicen. Oiga, el matrimonio es algo tan grande que la mayoría de las personas nunca lo han podido comprender a su total dimensión, ¿sí? La dimensión tan grande que tiene el matrimonio. La visión bíblica del matrimonio para la gente de este tiempo le parece algo inclusive hasta ridículo. La visión bíblica del matrimonio, lo que Dios dice acerca del matrimonio, la gente ahora dice, eso, no, eso está pasado de moda, eso no tiene nada que ver con lo que se vive en este tiempo. Y en un momento se acercan a Jesús unos maestros de la ley, precisamente a hablar algo acerca del matrimonio, aunque la pregunta era acerca del divorcio, pero ahí obviamente para explicar lo que era el divorcio, él primero tuvo que explicarles qué era el matrimonio. Ahora, ahí aclara la palabra que lo hicieron con una intención de tentarlo, de hacerlo caer, que dijera algo equivocado, pero pues es difícil tratar de hacer caer al Señor, sobre todo en un tema que Él fue el que lo diseñó, ¿no? Entonces, pues Él sabe cómo funciona. Dice la palabra del Señor, vamos a Mateo capítulo 19, en el versículo 1. Y vamos a tener este texto de base, pero vamos a estar viendo otros versículos en la palabra. Amén. Mateo capítulo 19, versículo 1. Dice la palabra del Señor allí. Amén. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, ¿es lícito el divorcio por cualquier causa? ¿Qué dice usted, Señor? Esa era la prueba que le estaban colocando al Señor. Entonces mire con lo que empieza el Señor aclarando. Empieza hablando de la creación del matrimonio. ¿De qué va a hablar el Señor? La creación del matrimonio. Y mire lo que les dice. Versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso dejará el hombre, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Allí está hablando entonces de la creación del matrimonio, ¿cierto? Y mire, dice, respondiendo les dijo, leíamos en el versículo 4, ¿no habéis leído? ¿Cómo así que no habéis leído? ¿En dónde? Tenían que leer ellos. ¿En dónde era que tenían que haber leído? ¿En dónde? En la ley, en la palabra de Dios, ¿cierto?
Entonces, ¿dónde se cree que está eso del origen del matrimonio, la creación del matrimonio? En Génesis. Vamos a ver, dice la hermana aquí que Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Mire, Jesús cuando les habló, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Cómo los hizo el Señor? Varón y hembra. Miremos a ver si esto es verdad lo que está diciendo aquí el Señor. No vamos a confirmar por si de pronto aparece algo más aquí. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre, o sea, al ser humano, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea, ¿cuántos sexos creó el Señor? Varón y hembra, ¿cierto? ¿Cómo? Creó varón y hembra, ¿cierto? Solo dos sexos. Ahora, el versículo 28 también dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dos sexos, diferentes sexos. ¿Se han escuchado la palabra heterosexual? ¿Sí? ¿Qué significa? Que le gusta el sexo opuesto. O sea, a un hombre que le gusta una mujer, el sexo opuesto. Hetero distinto, ¿cierto? Mucho cuidado, no vaya a confundir ahí. Hetero distinto, que le gusta a una persona. O sea, así lo creó Dios, el hombre y la mujer, para que el hombre le gustara a la mujer y la mujer le gustara el hombre, ¿cierto? La mujer ve cualidades en el hombre ve cualidades en la mujer que lo atraen. Y así fue que los creó Dios. También aquí hay algo bien especial, mire, dice que Dios los creó a su imagen y semejanza. La pregunta, ¿Dios creó solamente al hombre a imagen y semejanza de él o también a la mujer a imagen y semejanza de él? Unos responden, otros dicen, hacen como que, esperemos a ver. Ahí está muy claro en la palabra. Y creó Dios al hombre, ¿cierto? Pero aquí se está refiriendo al ser humano. Creó Dios al hombre a imagen, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Dios puso su imagen en el hombre. Bueno, claro que aquí ya hay algo más profundo, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice su imagen? O sea, que Dios es así como nosotros, dos brazos, dos piernas, los ojos. No exactamente, porque Dios es espíritu, ¿cierto? Está hablando de su imagen espiritual. ¿Sí? Está hablando de esas cualidades, de esa inteligencia, de la posibilidad de comunicarnos, de sentir emociones, ¿cierto? De amar. Todo esto lo vemos de tomar decisiones, esto lo vemos en la imagen también del hombre, amén. Y bueno, este tema pues es muy amplio, pero somos la imagen de Dios. Pero mire, la imagen de Dios no solamente está en el hombre y la mujer, ¿sí? O sea, no solo está como individuos la imagen de Dios, la imagen de Dios también está en la pareja. Amén. La imagen de Dios también se conserva en la pareja. Allí también está esa imagen de Dios. Y dice también, los bendijo Dios, decía el versículo 28. Los bendijo Dios. Y después de que dice que los bendijo, ¿qué les dijo? Después de que les dio la bendición, el Señor mismo, o sea, mire esta escena, el Señor trae a Eva, se la trae a Adán, la pone allí y los bendice y les dice ahora, fructificad y multiplicaos. Otra cosa, ahí vemos que el sexo fue idea de Dios, ¿sí?
Fue idea de Dios para que se fructificaran, se multiplicaran, porque esa es la forma en que se pueden multiplicar, ¿cierto? O sea, eso no es un invento humano ni del diablo, no, lo inventó Dios, pero mire el orden en el que va. Creó al hombre, creó a la mujer, trajo a la mujer al hombre y después los bendijo. O sea, con la bendición de Dios es que se podían fructificar y multiplicarse, ¿sí? Para hacerlo más, en otras palabras, el Señor mismo los casó. Él mismo los casó. Por eso le decía, imagínense esta escena, Él está trayendo, así como cuando trae el papá de la novia, ¿cierto? A la novia al altar, allí, pero fue Dios mismo el que trajo a Eva. Y Él mismo los casó, Él mismo los bendijo. Amén. Entonces, el matrimonio es una idea de Dios, lo creó Dios. O sea, esto no es algo cultural, esto no es algo que evolucionó por las costumbres de la gente. No, eso fue diseño directo del cielo. Amén. Dice la palabra después en Mateo que estábamos leyendo, decía más adelante, en el versículo 5 de Mateo 19, decía, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí otra descripción del matrimonio. ¿Y sabe dónde está eso? También en Génesis. Pero vamos a leerlo en el capítulo 2. Mire el versículo 18. Algo que me parece bien especial. Cuando Dios crea todo, Él dice, por ejemplo, perdón, voy a retrocederme un momentico. Él, por ejemplo, dice en el capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz, ¿cierto? Y en el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Y entonces empieza a ver ese patrón. Dios hizo tal cosa, dijo tal cosa, y eso se creó. Y después dijo Dios que era bueno. Pero mire lo que dice el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Había creado primero al hombre, ¿cierto? Fue el primero en ser creado. Pero cuando lo vio así dijo, no está bien que esté solo. Eso no está bueno. Entonces enseguida dice, le haré ayuda idónea para él. Eso nos dice de que el hombre no fue creado para estar solo. Ese no es el diseño original de Dios, estar solo. Dios nos hizo para estar en compañía. Ahora, piensen un momento. Si Adán estaba solo, entonces ¿había sociedad o no había sociedad? No había sociedad porque pues la sociedad es cuando hay más de uno, ¿cierto? Sociedad significa compañía. Entonces en ese momento no había sociedad. Y es curioso también que esta soledad que tenía Adán no se podía complementar o no se podía llenar, no se podía saciar con ninguna de las criaturas que habían sido creadas. Nada en la naturaleza podía compensar esa soledad que él tenía. Ni siquiera, aunque esto va a sonar como raro, pero ni siquiera la presencia de Dios. Dios estaba allí, ¿sí o no? Dios estaba en el jardín del Edén, amén. Pero ni siquiera la presencia de Dios llenaba esa soledad, porque necesitaba algo especial. Porque es que el hombre y la mujer no son solamente dos individuos, más que eso son cada uno una mitad que se une, ¿sí? Para complementar y para ser un solo ser. Amén. Entonces por eso necesitaba su media mitad, su media naranja, ¿no? La media naranja, que algunos no quedan con una media naranja, sino como con media naranja, como con medio limón o con media otra cosa, medio coco, yo no sé. A veces quedan como raras las parejas, ¿no? Pero bueno, la idea de que encuentre su media
naranja, ¿cierto? Esa es la idea, que se complemente esa media naranja. No había sociedad en ese momento. Ahí mismo en el capítulo 2 de Génesis, saltemos un poquito al versículo 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice en otra versión, se fundirán en un solo ser. Creó Dios ahí sí la sociedad. Y la sociedad empieza con la primera institución divina. Dios creó varias instituciones, pero principalmente hay tres. Una es que Dios creó el gobierno. El gobierno lo creó Dios. Amén. La política fue idea de Dios. Amén. La política fue idea de Dios, no la politiquería de esos que andan por ahí. La política me refiero al gobierno, a las leyes, a las normas. Él mismo daba las normas, él era el legislador, él mismo es juez, el que mira que se cumplan las normas, y él mismo es gobernante, o sea, rama legislativa, rama judicial y rama ejecutiva. O sea, he escuchado aquí tres poderes en el gobierno. Esa es la política. La política no es los señores que pasan regalando tamales para que voten. Eso no es la política, eso es otra cosa. Eso es otra cosa ahí. No, no, no. El gobierno lo creó Dios. Amén. Después hablaremos de ese tema. Otra institución que creó el Señor fue la congregación, su pueblo, la iglesia. Amén. Lo creó el Señor, ¿sí o no? Pero antes de crear todo eso, el Señor había creado la primera institución divina, que fue la familia. Fue la primera institución que Dios creó, porque la familia, eso se lo enseñan a uno en la escuela, ¿no? Es la célula de la sociedad, ¿sí o no? ¿Alguien le dijeron alguna vez eso? Es la base de todas las sociedades en todo tiempo, en toda la historia de la civilización, desde que apareció el ser humano, siempre esa ha sido la base de la sociedad, la familia. El núcleo básico está allí en la familia. Eso fue creado por Dios. Pero la familia la creó a partir de una relación que se llama el matrimonio. Amén. A partir de allí creó la familia. ¿Qué es el matrimonio? Pues el matrimonio es la unión de tres seres. Espere, déjeme terminar. El hombre, porque los creó, varón y hembra, ¿no? Y los bendijo Dios, varón y hembra. No dos varones ni dos hembras, varón y hembra. Listo. Y después, ¿quién los bendijo? Dios. ¿Cuántas personas hay ahí? Ah, ¿sí vio que sí? Es la unión entre tres personas, el hombre, la mujer y Cristo y Dios. Amén. Mire, en el matrimonio se unen dos personas pecadoras y contenciosas. Y la única persona perfecta de quien toma aliento, fuerza y dirección es de Dios. O sea, si no está Dios en el matrimonio, ese matrimonio está destinado a pasar bastantes dificultades. Se necesita a Dios en el matrimonio. Amén. Se necesita a Dios en el matrimonio. Por eso mucho cuidado. No se case usted solo con esa otra persona que usted la ve tan maravillosa y tan perfecta. Meta a Dios ahí en la mitad. Amén. Tiene que estar ahí en la mitad de los dos. La última parte del versículo 24 decía, y serán una sola carne, ¿cierto? Busqué la palabra en hebreo. No soy bueno, o sea, si soy malo para el griego, no me imaginen el hebreo. Pero quise investigar esa palabra porque me causó curiosidad. Una sola carne. No traje la palabra. A los que les gusta pues el hablar hebreo y todo esto. Pero la palabra significa
A ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo para que no suene vergonzoso? Bueno, pero tiene que ver con la sexualidad. Esa sola carne tiene que ver con eso, ¿sí? O sea, cuando está hablando de que serán una sola carne, está hablando de esa unión, ¿sí? Esa unión íntima entre el esposo y la esposa. Allí está. ¿Y eso qué está diciendo? Que eso, la intimidad, la sexualidad, es exclusiva del matrimonio. Amén. Exclusiva del matrimonio. No puede estar por fuera del matrimonio. Dios diseñó, y ese es el orden, Dios diseñó esto, pero para que se use dentro del matrimonio. Entonces, cuando se está utilizando por fuera del matrimonio, no está bien. Ese no es el diseño de Dios. Entonces, el orden es primero casarse, después la intimidad y después los hijos. Amén. Ese es el orden. El orden no es primero los hijos y después miremos a ver si nos casamos. No es el orden de Dios. El orden primero es ese. Primero es el matrimonio, primero se casan y después si tienen hijos. Una sola carne también nos dice que es una unión física, pero también es una unión emocional y también es una unión espiritual. Amén. Más adelante el Señor, esto no lo vamos a profundizar, pero más adelante el Señor Jesús habla de esa unión espiritual, ¿sí? Que representa el matrimonio. Entonces, mire, cuando se hace esto, es muy curioso porque el Señor le está dando la facultad al matrimonio de algo que es exclusivo de Dios, de traer vida. Amén. ¿Quién es el único que trae vida? Dios. Y le da la facultad al matrimonio de un hombre y de una mujer para que puedan traer vida también. ¿Sí? Es la única forma. Un hombre y una mujer. Porque dos hombres no pueden dar vida. Dos mujeres menos. La mascota menos. Se necesita entonces un hombre y una mujer y les da esa facultad de tener hijos. Los hijos hacen parte del plan de Dios. Entonces los hijos nacen y crecen en un entorno de bendición. Amén. Qué sencillo, ¿cierto? Como lo hace el Señor. A veces somos nosotros los que enredamos las cosas. Entonces, mire, eso fue el diseño original de Dios. Diga conmigo, diseño original. Amén. Sí, esa fue la idea de Dios. Así Dios lo planeó, así Dios lo organizó y así Dios quiso que se ejecutara y que nosotros siguiéramos ese diseño para vivir en bendición. Cuando el hombre empieza a salirse del diseño de Dios, es cuando empiezan los problemas. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en Génesis aparece uno de los hijos de Caín, que dijo que se consiguió a dos mujeres. Ese no fue el diseño de Dios, ese fue un hijo de Caín que le dio por conseguirse a dos mujeres. Y entonces, más adelante, de pronto algunos dicen, venga, pero porque uno ve que esos hombres de esa época tenían bastantes mujeres. Si usted se pone a mirar la historia, aunque Dios de pronto no les diga nada, ¿no? Porque pasó con Abraham, pasó con Jacob, pasó con muchos personajes de la Biblia. Y entonces uno dice, ¿y entonces Dios qué? Mire la vida de ellos con esas dos mujeres a ver cómo fue. ¿Qué le pasó a Abraham con Agar y con Sara? ¿No se le armó un problema? Y Sara después de que Sara fue la que le dio la idea, mire, porque no fue idea de Abraham, fue Sara la que le dijo a Abraham, mire si tiene un hijo con esa mujer porque yo no puedo tener hijos. Y él dijo, pues yo no sé, pues la egipcia está como interesante, usted verá si me manda para allá. Y él ni corto ni perezoso fue, hizo la tarea, ¿no? Y después eso se les convirtió en un problema. ¿Qué problema el que se le formó después a Abraham? Ya Sara toda enojada. Sí, claro, entonces pues ya haciéndole ojitos a la egipcia de Agar esa. Pues mija, no fue usted pues la que me dijo. Yo no, qué pesar de él tan sacrificado ahora. Bueno, después le pasó a Jacob, ¿no? Con Lea y Raquel.
También tuvo un problema bien difícil, esas dos mujeres peleándose. Hoy lo quiero para mí, lo compro, le doy tanto y se lo llevaba. Y así se negociaban al pobre Jacob, pobre Jacob. Sí, o sea, esas no fueron, curiosamente, ¿no? No fueron decisiones de ellos, ¿no? Ni Abraham tomó la decisión, o pues no fue el de la iniciativa, digamos más bien, no fue el de la iniciativa, ni tampoco de Jacob, fue agentes externos, el suegro, la esposa, bueno. Pero el caso es que si usted se pone a mirar, en esos casos siempre habían problemas. Así Dios no dijera nada, él dejaba que las mismas consecuencias de los actos de las personas les hicieran ver su error. Entonces, por eso el Señor quiere mostrar ese principio, ¿sí? Lo que Dios juntó, también dice la palabra allí hablando Jesús a los que le estaban preguntando en el versículo 6, en el 19:6. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Eso de qué está hablando? De un compromiso estable y permanente. Mire, y ahí toma entonces el matrimonio, con todo eso que vemos, los elementos de un pacto. ¿El matrimonio es un qué? Un pacto de compromiso estable y permanente. El matrimonio es una relación de profundo respeto y reverencia, o sea, reverencia hacia el matrimonio, ¿sí? Hacia lo que significa el matrimonio, porque es una institución divina, no humana, fue creada por Dios, no producto de las costumbres del hombre. Ahora, yo quise averiguar esto, yo dije, ¿será verdad? Si es verdad, si es verdad, la investigación me tiene que dar resultado. Y entonces dije, vamos a buscar. El matrimonio se da en la cultura judía. Vámonos a una cultura lejana. ¿A qué cultura lejana usted se iría a investigar? Que no tuviera nada que ver con los judíos. La egipcia. Muy bien. ¿En qué continente está Egipto? En África. Yo me tomé la tarea de estudiar cómo eran los matrimonios de África en las tribus y en esas costumbres. Entonces, el matrimonio dice que en África, esto lo recopilé de varias tribus, ¿no? Hablaba de varias tribus, de varios países también, y hablaba de que es un símbolo de reproducción. El matrimonio tiene que traer ¿qué? Es más, por eso se llama matrimonio, por la matriz y porque esa matriz concibe hijos. Entonces, un matrimonio que no está en la posibilidad de concebir hijos, pues hay que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Puede ser porque entre dos hombres y dos mujeres pues no van a tener hijos. Ahora, que la mujer, porque la Biblia muestra también casos de mujeres que no podían tener hijos. Ah, pero es que eso ya es un caso excepcional, esa no es la regla, ¿sí? Cuando uno ve una mujer o un hombre que no pueden tener hijos, es porque hay un problema, ¿sí o no? Porque lo natural es que pueda tener hijos, eso es lo natural. Entonces el matrimonio en África es símbolo de reproducción, de amor, de alegría, de unión local, porque a veces se casan, hacen una ceremonia muy bonita. Como habían personas que no tenían buena economía y pues como el matrimonio es tan importante, querían hacer una bonita fiesta. Entonces, los enamorados de ese entonces, los que se iban a casar, que ya estaban comprometidos, se ponían de acuerdo para hacer una boda comunitaria, varios matrimonios, todos allí ante el jefe de la tribu. El jefe de la tribu y los padres de los novios les daban su bendición, digamos, cumplía esa ceremonia. ¿Se parece en algo a lo que vemos en la Biblia o no? Una persona que está allí ejerciendo el papel de autoridad y los padres acompañando la boda. ¿Sí o no? Está también lo de la reproducción con lo de la Biblia, el amor, la alegría.
¿Qué más había? Bueno, también sucedía que hay personas en algunos lugares que les permiten tener hasta 3 esposas. Loco, ¿cierto? Mara con 3 suegras detrás, Dios mío santo. Una bendición. Bueno, pero aunque era permitido, no es lo normal. Tampoco en esos países donde es permitido, eso tampoco es normal. Es que ¿quién tiene plata pues para sostener a 3? Ah, uy, no, 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 eso es duro. Si con una es duro, amor, mira esos zapatos. Sí. Bueno, y así, cosas así. Ay, amor, y este bolso, lo tengo desde hace tanto. ¿No te gustaría darme un bolso nuevo? Y se imagina con 3 o 4 con el mismo cuento. No, Dios mío. Ah, bueno, hay que tener, por eso, eso no era para todo el mundo. Eso no era lo normal. Lo normal no era tener varias esposas en ninguna cultura, aunque algunas lo permitían, pero nunca ha sido lo normal. Cantos, danza, música. Hay un tiempo de compromiso, curioso. La gente no llegaba y decía, bueno, vamos a casarnos. No, hay un tiempo de compromiso. Miren, en esas tribus se iba el hombre a donde el papá de la novia y hablaba era con el papá de la novia. Y le decía, bueno, papá, suegro, este es el asunto. Me quiero casar con su hija. Y entonces el papá, bueno, demuéstreme que tiene con qué sostenerla. Ah, claro, ve, aquí traigo una vaquita o venía y traía su detalle para, porque esa era la costumbre. Inclusive bíblicamente hablan de la dote, ¿sí? Era algo como un pago por estarse llevando a la niña de la casa. Y quedaban comprometidos y después de ese compromiso ellos no quedaban de que ya, entonces ya estamos comprometidos, podemos hacer lo que queramos. No, ellos solamente podían unirse hasta el día del matrimonio. Tenían su matrimonio y ahorita sí se iban a vivir, normalmente se iban a la casa de los papás del varón, ¿sí? O en el mejor de los casos, que era que ya el varón, durante ese tiempo de compromiso, hiciera su casita para darle buena vida allí a su familia. Siempre había algo que sellaba ese compromiso. O sea, aunque no había anillo, sí había como un testimonio de ese compromiso, ¿sí? Y debía contar con el permiso no sé, si no hablo bien los idiomas así más comunes, menos el africano, Gosi, digamos que dice Gosi, que era el jefe local. O sea, antes de casarse, tenían que ir donde el Gosi y decirle, Gosi, yo me quiero casar con con Pepita Pérez. Y a ver, veo, listo, déjeme primero yo lo analizo. Después él analizaba bien al hombre, analizaba bien a la muchacha y decía, sí, listo, tienen mi visto bueno. Entonces ya ahí sí se daban las cosas con la aprobación de las autoridades para que se pudiera dar este matrimonio. Las mujeres mayores tomaban a la novia para enseñarle todo sobre el matrimonio y la maternidad. Las mujeres mayores le decían, venga niña, le vamos a contar, vea, eso es lo que le va a pasar a usted. El matrimonio es así, 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 y usted va a pasar por esto, y usted como mamá tiene que, la ilustraban. Una de las lecciones dice, nunca dudes de la palabra, de las palabras y las acciones de tu esposo, porque él es el jefe de la familia. Entonces, mire, todas estas cosas, o sea, sería imposible decir de que todo el mundo se puso de acuerdo porque sí y todos llegaron a la misma conclusión. No, el matrimonio tiene un mismo origen y el origen es en Dios. Por eso usted mira en todas las culturas o en todos los lugares más bien, va a encontrar principios de los que Dios dejó en el matrimonio. También mire el de la China y también tiene muchas cosas similares. También se firmaba un contrato. Allí se firmaba un papel donde quedaba certificado ese
matrimonio, que era algo legal. O sea, siempre el matrimonio ha tenido ese poder de ser algo legal. Era rotundamente prohibido el amor libre. O sea, los novios, volémonos y no, eso era prohibido. Si los cogían, así mismo como habla en la Biblia, también tenía que hacerlo las cosas en orden, como debía hacerse, ¿sí? Tenía que tener su tiempo de compromiso, tenía que hablar con los padres, tenía que ser todo muy legal, ¿sí? Aún en esos lugares donde se permitía la poligamia, aunque ambas están fuera del diseño de Dios, pero dentro de esa poligamia, o sea que podía tener varias esposas, había unas reglas, había un orden establecido. Entonces, el matrimonio es un pacto. Amén. El matrimonio es un pacto. Por eso todo noviazgo debe conducir a matrimonio. En el tiempo bíblico, ni en ninguna cultura ha existido la figura de noviazgo para después terminar y irme a conseguir otro novio. Eso no existe en ninguna, pues ya la modernidad lo ha traído así. Pero no, cuando una persona se comprometía con otra en noviazgo, era como esa preparación para el matrimonio, ¿sí? Entonces por eso había que escoger bien, no al esposo no tiene que escogerlo bien, tiene que escoger bien es al novio, porque el tiempo de noviazgo es para conocer a esa persona, voy a conocer su corazón, voy a conocer sus actitudes. Nunca una persona puede pensar que en el matrimonio se van a arreglar las diferencias. Ay, es que él es tan grosero, pero yo sé que cuando nos casemos va a cambiar. No piense en eso, jamás. Ay, es que ella es como alegona. Si es alegona de novia, ten misericordia, Señor, de ese pobre hombre. No, o sea, los defectos no los va a cambiar. No, en la clase de prematrimonial, esa es una de las lecciones que le decimos a las parejas. Tenga usted en cuenta que usted va a vivir con esos defectos toda su vida. O sea, usted se está comprometiendo un matrimonio de por vida, es permanente. ¿Usted estaría de acuerdo a que esa persona tenga ese defecto toda su vida? No va a llegar mañana y decir, ay, no, me aburrí. No, al contrario, es más, le empiezan a salir otros defectos, ¿no? Cuando eran novios no roncaba ni nada de eso, ya después de esposo ronca, empieza a oler maluco, le salen pelos por las orejas, se le cae el pelo. Y las mujeres, bueno, las cosas cambian con el tiempo, entonces hay que tener eso muy, muy claro. Entonces el noviazgo es sinónimo de compromiso de casarse. Ahora, hablábamos otra vez del matrimonio. El matrimonio hablábamos de que había un documento que se firmaba como un contrato, pero un matrimonio no es un contrato. No es un documento, porque algunos dicen, pues para ir a firmar un papel. No, es que el papel no hace el matrimonio. Eso no hace el matrimonio. Es esa alianza, esa unión y esa bendición de Dios en esa unión. Amén. No me escucharon. A ver. El matrimonio no es un contrato, es la alianza y la unión, una unión imposible de romper. La bendición de Dios sobre la pareja es la que le da la importancia y el valor al matrimonio. Amén. Yo no sé los que han asistido a los matrimonios en la iglesia, lo especial que es cuando se hace esa oración por los novios, los que se están casando. ¿Sí han estado ustedes en matrimonios, algo así sea, bueno, en la iglesia tradicional, ¿cierto? Esa ceremonia, cuando se ora, cuando se bendice a esa pareja. En la iglesia me parece muy bonito, llaman a los papás de la novia, los papás del novio, ponen sus manos sobre los novios y el pastor que está dirigiendo, el ministro que está dirigiendo allí, imponiendo sus manos sobre las manos unidas de estos dos, después de que ya se han puesto el anillo de compromiso,
bueno, también tiene su significado, ¿no? El anillo de matrimonio, perdón, el anillo de matrimonio cuando ya se casan y viene esa bendición y le dice a la iglesia, bueno, o a los asistentes, pongámonos de pie, vamos a orar y a bendecir esta unión. Oiga, eso es algo especial, eso es algo espiritual, poderoso, que no es algo que está quedando solamente en un papel y aquí en la tierra, eso es algo espiritual. Amén. Ahí hay una unión espiritual y está la bendición de Dios sobre ese acto, sobre esa familia que se está formando en ese momento. Entonces es un pacto, es algo muy importante. Por eso, como es un pacto y es una unión y es una alianza imposible de romper, no hay opción de disolver. Por eso aquí por lo menos está mi hermana Leonor, está por allí mi hermana Leonor, que los papitos cumplieron ¿cuántos años de casados? 70 años de casados. 70 años de casado el hermano Benjamín y la hermana Anita, Ana Lucía. Ya ellos tienen 90 y 93 años cada uno. ¿Usted cree que es que los dos son muy perfectos? Nunca pelean y por eso han durado 70 años. Nunca han tenido diferencias. Pero pasa algo. Y es que cuando uno entiende que no hay opción de disolver, entonces o nos arreglamos o nos arreglamos. Ahí verá, ¿quieres tirar trompa todo el día o con esa trompa y quedamos contentos de una vez? Sencillo. Entonces por eso yo le digo, vámonos, hagámonos pasito, porque ¿qué más? Toca tratarnos con cariño, porque no hay opción, ¿cierto? Es un pacto, es una alianza. Mire, siempre en los pactos aparecen varias cosas. La prenda, que en el caso del matrimonio son las argollas. ¿Usted recuerda en el pacto de Noé? ¿Qué fue lo que apareció en el pacto de Noé como prenda, como garantía? El arco iris fue lo que apareció, ¿cierto? Le dijo a Noé, mire ese arco iris. Ahí está la garantía de que mientras esté ese arco iris, yo le garantizo que ese pacto que he hecho con usted. En el caso del pueblo de Israel, hizo un pacto con Dios también. Dios, ¿qué les entregó? ¿Cuál era el testimonio? ¿Las qué? Las tablas de la ley. Ese era el testimonio. Y guárdelas bien, y las puso en un cofre de oro. Ahí está el testimonio del compromiso, del pacto que tenemos nosotros. Allí están, el Señor le entregó esa prenda, ¿cierto? Entonces, es lo de las argollas o esas cosas que sean como prenda, hacen parte del pacto. También hay testigos. Hay testigos. En un matrimonio, ¿quiénes son los testigos? Los que vienen asisten, ¿cierto? Algunos legalmente quedan allí como testigos, firmando, somos testigos, o sea, es algo con todo el peso de la ley, ¿sí o no? Siempre el Señor cuando hace pacto cita como testigo, cita a la creación, cita a los que ven allí, cita al cielo y la tierra como testigos, o por él mismo, dice, por mí mismo, pero siempre hay testigos. Hay un documento también que se firma en ese pacto. En el caso de el pueblo de Israel, fue cuando esparcieron la sangre. Se hizo un pacto de sangre y se puso la sangre sobre las tablas, sobre el altar, perdón, y se hizo la sangre también sobre el pueblo, sellando ese pacto. Un pacto de sangre allí. Y dentro del matrimonio se utiliza una palabra que es consagración, o sea, que esa persona solo le pertenece a la otra. El esposo solo le pertenece a la esposa solo le pertenece al esposo. Ya tiene derecho, porque hay consagración. Inclusive la raíz de la palabra viene de la palabra santo, ¿sí? Santo. ¿Sí se acuerda qué significa santo? Apartado. Entonces, ese esposo está apartado solamente para esa mujer y esa mujer está apartada solamente para ese hombre. Consagración. El matrimonio no se basa,
perdón, el matrimonio se basa en el pacto, no en el sentimiento del amor. O sea, el amor no sostiene el matrimonio sostiene el amor. Eso no suena romántico, ¿cierto? Es que cuando uno se pone a ver el matrimonio, a ver, eh, en el matrimonio hay que tener más los pies en la tierra, porque es que mucha gente llega con las mariposas, todo es tan lindo, todo es color de rosa. Ay, hombre, te veo tan linda y ella te veo tan lindo y todo lo que tú dices es tan lindo. Y cuando eso se acaba, porque eso se acaba, eso es un tiempito. Ese enamoramiento pasa un tiempito y después de que pasa, abrió los ojos y con qué se encontró. Ay, la dolorosa realidad. Padre de la gloria. Entonces, por todo esto, los que creemos en Dios debemos entender lo que significa el matrimonio y defender el modelo de matrimonio basado en tres premisas, tres fundamentos que son inviolables de los que hemos hablado hoy. El matrimonio en su condición que es heterosexual, hombre y mujer. Esa es una base de la creación del matrimonio. Lo segundo, su composición es monogámico, o sea, un hombre y una mujer, una pareja solamente, ¿sí? Solamente ellos dos, no debe haber más personas, es solamente ellos dos, es monogámico, solamente la pareja. Y su duración, como es un pacto, o sea que es permanente, ¿sí? Imagínense. Por eso, ¿usted se acuerda las últimas palabras cuando dice el ministro que estaba oficiando allí? Hasta que, ¿quién lo separe? Hasta que la muerte lo separe. Y la persona está diciendo, sí, sí, hágale, hágale. Hasta que la muerte lo separe. Es un pacto, es algo permanente. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a entender lo que significa el matrimonio, a que seamos nosotros los que conocemos de Dios, los que enseñemos ese modelo correcto. Amén. En este tiempo la familia está sufriendo mucho ataque y este modelo, como le digo, ya da risa a mucha gente. ¿Para qué casarnos? Seamos amigos con derechos. Sí. Y contaba alguien ayer, esos niños que encuentran por ahí tirados, ¿será que se dieron en un contexto de un matrimonio como tal, como debe ser? ¿No? Muchas veces parejas adolescentes tuvieron su momento de su noche de copa, su noche loca, y después quedan las consecuencias. Y después un niño que no había planeado, después por eso anda también lo del aborto y todas estas cosas, porque las cosas no se hacen como Dios las estableció. Y si no, bueno, y el matrimonio es un fundamento para esos hijos también, para que se críen dentro de un hogar correcto, viendo unos modelos correctos, aprendiendo de esos padres. El matrimonio es un pacto, una alianza de consagración de uno hacia el otro, de compromiso. Es bendecida por Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a llevar adelante esa, ese fundamento que es la familia y el matrimonio. Amén. Lo invito para que esté de pie, para que oremos.
Aleluya. Gracias, Señor. Señor, todo lo que tú haces es perfecto. Todo lo que tú haces es bueno y bueno en gran manera, dice tu palabra. Pero el hombre muchas veces, como seres humanos, Señor, no entendemos el diseño que tiene cada cosa, Señor, y a veces tergiversamos las cosas. A veces actuamos de la manera equivocada y por eso, Señor, vemos las consecuencias de lo que está sucediendo, Señor. Tú creaste, Señor, esta unión del matrimonio para bendecir la humanidad, Señor, para que se levante una sociedad con principios, una sociedad en bendición, una sociedad, Señor, que traiga tu imagen, Señor, a esta tierra, que traiga, Señor, tu bendición a esta tierra. Padre Celestial, ayúdanos a recordar esos principios que tiene el matrimonio, Señor, que ha sido hecho para el complemento, para la compañía, Señor, porque como seres humanos necesitamos la compañía, Señor. Necesitamos del afecto de otras personas. Necesitamos, Señor, complementarnos también en aquellas cosas, porque lo que le hace falta al hombre lo complementa a la mujer y lo que le hace falta a la mujer lo complementa al hombre. No es un accidente, ha sido el diseño tuyo, Señor, y ha pasado a todas las culturas, porque, Señor, tú lo estableciste desde la creación. Por eso no es extraño, Señor, que ese principio lo encontremos en otros países, en otros tiempos, Señor, porque fuiste tú el que diseñaste el matrimonio, Señor. Tú no inventaste la unión libre, tú no inventaste, Señor, las relaciones fuera del matrimonio, tú no inventaste la infidelidad, Señor. Eso ha sido producto, Señor, de la maldad del corazón del hombre, Padre. Por eso hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, por no haber guardado correctamente tu diseño. Señor, te pedimos perdón porque esta humanidad en este tiempo ha cometido muchos errores, Señor, y quiere vivir un camino, Señor, equivocado. En este tiempo tú estás levantando tu iglesia, Señor, para hablar tu verdad, Señor, y para guiar a las personas por ese camino correcto, para bendición de esta generación. Padre amado, Señor, el matrimonio es un pacto, es una alianza, Señor, es un acuerdo, Padre, entre dos personas que se respetan, entre dos personas, Señor, que deciden unir sus vidas delante de ti con la bendición tuya, Señor, para levantar una familia. Padre Celestial, quizás muchos errores que se han cometido ya en este tiempo son difíciles de corregir, pero Señor, tú perdonas, Señor, eso sí sabemos, que tú eres un Dios misericordioso, Padre Celestial, y todas aquellas cosas, todos aquellos errores que se han cometido en el pasado, dígale, Señor, perdóname, Señor, perdóname todo error que haya cometido en el pasado y ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque en este tiempo tú quieres levantar una generación en bendición, un remanente, Padre Celestial, que guarde tus principios y que viva bajo la bendición tuya. También te pido por aquellas personas que anhelan unirse en matrimonio, Señor, para que tú les ayudes, para que puedan hacer las cosas correctamente bien delante de ti, Señor, que puedan presentar su relación delante de ti y que tú los guíes a hacerlo de manera correcta. Padre Celestial, aquellas relaciones que no convienen, que también tú les muestres, Padre Celestial, les guíes, les ayudes, Señor, a tomar la decisión si no son las personas adecuadas. O si no es el tiempo adecuado, también, Señor, que tú des sabiduría para esperar en el momento tuyo, Padre Celestial. Pero que las relaciones que se han unido en matrimonio, Señor, seas tú derramando tu bendición
En el nombre poderoso de Jesús, derrama tu bendición sobre esos matrimonios y derrama esa bendición sobre sus hijos, sobre sus generaciones, Padre Celestial, que se han levantado en ese matrimonio. Glorifícate, Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, puede tomar su lugar un momento.